¿De qué venimos hablando, mis hermanos? Si recordamos bien, estamos hablando de más o menos herramientas de cómo estudiar, que nos sirven para estudiar las escrituras y estamos hablando de algo que de alguna manera hemos denominado el análisis sinóptico. Entonces, la idea sencillamente es, a grandes rasgos, es poder dividir un texto bíblico y poder expresar una idea general de ese texto bíblico, ¿no? Ya eh, hablando de cosas más técnicas y por ejemplo, de lectura de textos y todo eso, es muy similar a lo que, por ejemplo, hacía uno en el colegio, que a uno que a mí por lo menos me iba mal, que era leer un texto y sacar que la idea principal, que todo eso, ¿no? Eso no era fácil para mí, no sé qué tan bueno sea ahorita para eso de textos generales y todo eso, ¿no? Pero pues más o menos es lo mismo, ¿no? Es lo que estamos tratando de hacer acá. Pero pues para eso pues estamos queriendo mostrar algunas herramientas que nos sirven para poder llegar a eso, ¿no? Poder tener una idea general de lo que se trata un texto. Em, entonces estamos hablando de que es necesario a veces partirlo dependiendo pues del género, porque pues como analizamos una historia, no analizamos un discurso, y pues como analizamos un discurso, como las cartas paulinas, tampoco analizamos un poema, básicamente como los salmos, canciones, ¿no? Y pues de la misma manera como analizamos un salmo o un poema, como lo dividimos, no lo vamos a analizar de esa misma manera algo profético. Em, entonces, pues hay cositas específicas de cada género literario, por llamarlos así, en la Biblia, pues que nos sirven para poder hacer una correcta división, para poder entenderlo mejor, ¿no? Em, bueno, es bueno que recordemos otra vez que cuando estamos estudiando un texto, generalmente estamos estudiando un párrafo, ¿no? Entonces que es como cuando tenemos una idea más grandecita, ¿no? Un párrafo grandecito y pues ese está contenido en un libro, ¿no? Y generalmente el libro tiene como una idea principal y no debemos olvidar también que ese libro pues está contenido en un testamento, ¿no? Puede ser el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Nuevo o Antiguo Testamento. Eso sería, ¿no? Tenemos que recordarlo. Y bueno, ya cuando empezamos a hacer análisis más profundos, más específicos, entonces, pues sí, ya viene entonces de las cositas que vemos con las oraciones, ¿no? Ya qué significa esta oración, qué significa, cómo entendemos esta oración, y pues a veces tenemos que ir más profundo y aclarar el significado de palabras específicas, ¿no? Bueno. Entonces, por ahora lo que estamos haciendo, que es por lo menos lo que quiero compartir con mis hermanos, pues es eso, cómo dividir los párrafos para poderlos entender mejor, para entenderlos mejor, para enseñarlos o explicarlos mejor. Bueno, hemos visto entonces, hasta la clase anterior vimos la narrativa, que recordamos, que aquí la narrativa, como son historias, generalmente las narraciones se dividen en tres pedacitos, ¿no? Entonces es bueno sencillamente recordar que generalmente tienen como una introducción, generalmente tienen como un nudo o un problema y pues un desenlace, ¿no? O un final. Entonces es bueno en las narrativas, en las historias, tener esas tres partes que no tienen que estar en ese preciso orden, pero tenerlo muy presente cuando estemos leyendo una historia, ¿no? Y pues también, obviamente, tener presente que probablemente esa historia está en un libro específico que tiene un mensaje específico y se ha de entender en el contexto del testamento que estemos estudiando, ¿no? Vimos también algo de poesía, ¿no? Eh, y pues vimos que parte de eso tiene que ver con entender qué reacciones busca el autor, que si hay cosas paralelas, que cuando hay un cambio, cuando se habla de algo muy positivo y después hay un cambio, algo que se habla muy negativo, ese tipo de cosas es muy bueno tenerlo en cuenta cuando leemos poesía, ¿no? Y qué comparaciones se hace, buscar las comparaciones
cuando está hablando de una cosa y de repente hay un cambio en las emociones o en la forma de escribir, entonces ahí podemos poner divisiones para entenderlo pues todo completo, ¿no? Bueno, entonces esperamos hoy, si el Señor lo permite, pues hablar un poquito de discurso en prosa y hacer unas pequeñas anotaciones de la apocalíptica, pues que también está muy ligada a la poesía y de hecho también muy ligado a la narrativa. Pues bueno, ya si llegamos allá, entonces miraremos más de eso. Entonces, bueno, cuando hablamos de dividir un texto, de sacar las ideas principales y eso, es muy bueno tener en cuenta la gramática. Hasta ahora nosotros no hemos hablado nada de gramática, nada de esas cosas. Eh, Hay muchas cosas que estudiar de gramática, muchísimas cosas, funciones de palabras y todo eso. Sin embargo, hay unas cosas muy sencillitas que nos van a ayudar a hacer estas divisiones. Sencillamente pues vamos a hablar de los signos de puntuación muy rápido, recordarlos porque eso nos sirven para hacer las divisiones. Las conjunciones y las conectores, vamos a hablar algo rapidito de eso y pues ahí sí empezamos con los ejemplos, análisis pues del discurso en prosa y de la apocalíptica, si alcanzamos. Entonces, ah, bueno, hablemos de los signos de puntuación muy rapidito. eh, entonces, ¿quién se acuerda de signos de puntuación? ¿Qué signos de puntuación recuerdan? Punto, coma, punto y coma, dos puntos, exclamación, preguntas. Eso, muy bien. Gracias, mi hermano. Es muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, sencillamente, los signos de puntuación nos ayudan a entender mejor las frases, las palabras. Cuando uno está hablando, uno hace pausas o cierra ideas, entonces los signos de puntuación en la escritura nos ayudan a hacer eso. Entonces, sencillamente es bueno identificarlos, ¿no? Bueno, pregunta rápida. Vamos a hacer un ejercicio aquí como para hacerlo muy, muy, bueno, algo dinámico y rapidito. Bueno, ¿qué se utiliza para señalar el final de una oración declarativa o imperativa, que también se usa o que puede indicar una abreviatura? ¿Qué signo se usa para eso? ¿El punto? El punto. Muy bien. Es exactamente el primero que está ahí, el punto. Entonces, cuando nos encontremos un punto, sencillamente debemos recordar que está o hablando del final de una oración, que está declarando algo. Después hablamos de eso. Uno lo entiende sin necesidad de ponerle nombres, pero bueno, o que está mandando algo. Y también puede indicar una abreviatura. Muchas Biblias lo usan para las abreviaturas al final y las referencias y todo eso. Bueno, siguiente, rapidito. Bueno, ¿qué se usa para introducir listas directas o indirectas? O citas directas, perdón. Introducir listas, citas directas o una explicación. ¿Qué se usa para introducir las listas? Por ejemplo, viene una lista, entonces, ¿Dos ¿qué es lo que a puntos? mí me indica que viene en la lista? Ok, perfecto. Los Bueno, dos aunque puntos. pasa, porque a veces no está explícito con los dos puntos y comienza a listar separando las cosas con coma. A veces, exacto. Entonces, se usa para eso. No, no siempre está así, precisamente. Rayé eso, qué pena. Se me fue por donde no era. Bueno, sí, es cierto lo que dice Adrián, no siempre está ahí, están los dos puntos, pero pues ese es el uso, ¿no? También se puede usar para las listas, para las citas directas, dos puntos, lo que va a decir una persona o la explicación, para ese tipo de cosas se usa los dos puntos, ¿no? Bueno, esta otra, separa elementos de una oración y también se usa para indicar una breve pausa en la lectura. ¿Cuál es esa? La coma. La coma, muy bien. Gracias, mi hermano. La coma, muy bien. Cuando hay una coma, pues es para eso, ¿no? Separar cositas, hacer pausitas. Muy sencillo. Siguiente. Separa enunciados dentro de una oración compleja y proporciona una pausa más larga que la coma. ¿Cuál es esa?
Punto y coma. El punto y coma, ahí está el Punto y soplete. coma. Exacto, ahí está el soplete. Muy bien. Punto y coma, ¿no? Cuando vemos un punto y coma, no es que la oración se acaba, ¿no? No es que la ideita se acaba ahí, sino que es que está larga de alguna manera, pero hay que separarla. Entonces ahí se usa generalmente el punto y coma. En la Biblia se usa casi siempre en ese sentido. Bueno, el siguiente, con soplete y todo, ¿qué se usa para introducir información adicional o secundaria? Entonces, El paréntesis, muy bien, eso se usa para eso. Entonces, cuando veamos un paréntesis en la Biblia también aparece de esa manera. Se usa para eso, algo adicional, algo de más, o algo que es secundario, que no es principal, y a veces también algunas pequeñas explicaciones, como son los ejemplos en Efesios, pero bueno, quizás vamos a ver eso después. Bueno, y el último, bueno, encierran citas textuales, perdónenme ahí dice textualas, eh, es, no, eso. Textuales, diálogos o palabras de manera especial. Bueno, cuando uno encuentra una cita textual que un autor está citando a otro autor, o que en el Nuevo Testamento se está citando un libro del Antiguo Testamento, generalmente se encierra, pues, entre comillas, ¿no? Generalmente va entre comillas. Algunas Biblias, de hecho, lo hacen en cursivas. Ah, y pues hay que tener de alguna manera cuidado también, porque algunas Biblias usan la cursiva para una cosa y usan las comillas para otra cosa. Entonces hay que leer también al principio de las Biblias, ¿no? Que para qué están usando las comillas, para qué están usando las cursivas. Bueno, ¿qué encierran una pregunta directa? Creo que todos sabemos, ¿no? El signo de interrogación y también lo que encierra, creo que esta parte me quedó un poquito mal, que lo que denota una exclamación, emoción o un mandato, creo que sabemos que es el signo de admiración o de exclamación. Exacto. Bueno, entonces lo tenemos claro, eso hay que recordarlo. Entonces, bueno, aquí lo que hablábamos del uso de las cursivas, que unas traducciones de hecho lo usan para indicar palabras que no están en el original, aunque eso es toda una discusión porque qué es el original, qué no es el original, todo eso está siempre sujeto a discusiones por allá que los que estudian eso solo entienden. Pero, pues es bueno saber pues para qué se están usando las cursivas en una traducción específica, ¿no? Eso es bueno tenerlo en cuenta cuando estamos leyendo. Y también para indicar citas directas, como hablábamos ahorita, cuando un autor está citando a otro autor. Bueno, recordemos algo acerca de conjunciones y conectores. No vamos a entrar en muchos detalles de todo esto, porque eso es toda una materia y yo honestamente no me iba bien en español, pero es bueno tenerlo en cuenta. Cuando leemos y estudiamos y todo eso, es bueno saber identificar las conjunciones y los conectores. Bueno, ¿qué es un conector? Es lo que establece vínculos lógicos, discursivos o argumentativos entre los segmentos de un texto. O sea, en últimas, aquí digamos que esto es de lo que viene hablando el autor y quiere seguir hablando, pero necesita algo como conectarlo, entonces ahí tiene un conector. Conecta ideas de manera lógica, sencillamente, eso es un conector. Y pues una conjunción también sirve para conectar palabras o sintagmas u oraciones. Entonces también siempre vamos a encontrar constantemente con eso, conectores y conjunciones. Generalmente, bueno, la grande división entre conector y conjunción gramaticalmente y para los que estudian gramática, pues es todo una cosa compleja, ¿no? Más delicada para los que estudian la gramática, pero para nosotros, como no lo estamos haciendo muy específico, muy claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que tenemos que buscar cuando buscamos dividir textos, también es esos conectores o esas conjunciones.
en dónde se unen las ideas, pues para poderlas separar por ahí o para mirar si esto está a un nivel o a otro nivel. Quizás después vamos a hablar de eso, de oraciones subordinadas y todo eso, eh, o si eso está dividiendo las cosas, ¿no? Recordemos que conectores, conjunciones son palabras sencillas o compuestas como y, para, más, pero, aparte, con, como, con todo, antes, bien, ese tipo de cositas que unen lógicamente el texto, ¿no? Entonces es bueno preguntarnos cómo está conectando las ideas. Cuando vemos un conector o una conjunción o este tipo de palabras, es bueno siempre preguntarnos para entender mejor el texto, ¿cómo está conectando las ideas? ¿Las está comparando? ¿Las está contradiciendo? ¿Está haciendo un paralelo entre una y otra? ¿O parece que está introduciendo una razón, como por ejemplo eh, el para? Sería entonces, está introduciendo como un objetivo, ¿no? Una cosa es para esta cosa. Eh, con todo, se usa para hacer algo que iba a pasar, que parece que no fuera a pasar, pero igual pasó, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos ese tipo de palabras, por ahí podemos empezar a hacer divisiones y, pues es bueno entenderlas, ¿no? Es bueno entender cómo conecta las ideas. Generalmente, cuando nos saltamos esos conectores, es cuando atentamos en contra de la lógica del texto y podemos entonces sacar un texto de contexto. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, de hecho, cuando nosotros hablamos, nosotros usamos mucho los conectores. Cuando nosotros nos comunicamos, siempre estamos usando los conectores de manera indirecta, de manera natural. Entonces es bueno identificarlos. Si se dieron cuenta, cuando yo dije entonces, estaba uniendo dos frases, ¿no? Ese tipo de palabras es bueno identificarlas. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo entonces ah, del discurso en prosa. Este va a ser un poquito largo, pues porque es básicamente un discurso. Entonces me gustaría, hermanos, antes de empezar con las cosas específicas, qué pena, hermanos, bueno, quisiera recordar que lo que buscamos, pues, es dividir las partes de un texto para poder entenderlo y explicarlo mejor, ¿no? Queremos identificar las partes para extraer eh, algo como una idea general, una idea principal, poder decir de qué habla el texto. Muchas veces en las traducciones de la Biblia que tenemos, ahí están muchas divisiones ya hechas, ¿no? Con títulos en negrilla. Y debemos ser conscientes, hermanos, por favor, es siempre cuando leamos y cuando estudiemos que esos títulos son una guía de personas que ya han hecho este ejercicio para dividir en su propio criterio, pero pues no es inspirado, es decir, no sigue siendo más que una guía, pero no hace parte de la palabra de Dios. Lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios no son ni siquiera los números de los versículos y los capítulos, sino es un texto corrido. Todo eso nos ayuda para entender, para estudiar y todo eso, pero no necesariamente es la división exacta que debe tener las escrituras. Nosotros creo que debemos hacer nuestras propias divisiones, no porque seamos más inteligentes que los que hicieron esas divisiones, sino porque eso nos ayuda a entender mejor el texto, enfrentarnos al texto y poder nosotros mismos dividirlo y sacar las ideas generales por porciones. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Ah, tengo que decir que algo que por lo menos en mi experiencia me ayudó bastante a, a- a coger como ese hilo y a poder tener más contexto cuando uno lee y estudia, pues fue precisamente, ya hace muchos años, un cursito que se hizo cuando yo vivía en Duitama y nos hacían por cada semana
coger un libro de la Biblia y hacer el resumen del libro, hacer un resumen del capítulo, de cada capítulo. No se imaginarán la semana de Salmos. Ahí fue cuando renuncié a hacer las tareas. Eh, pero pues eso ayuda muchísimo, poder dividir para poder resumir, para poder decir esto se trata de. Entonces, independientemente de los capítulos, los versículos, poder dividirlo para poder decir de qué se trata una porción específica. Y pues después cuando nos profundizamos, pues poder respetar esa idea general, ¿no? Para no salirnos. Bueno, pues vamos a hablar entonces de discurso en prosa. Hay, los ejemplos anteriores, quiero abordarlo con unas ayudas, unas preguntas de ayuda que sirven mucho para dividir el texto. Bueno, las tres preguntitas que podemos hacer son, bueno, ¿cómo organizó el autor este texto? Es decir, cuando uno lee de manera natural, uno se da cuenta que el, que el autor generalmente tiene una organización. Primero va a hablar de una cosa y después va a hablar de otra cosa, como que primero habla positivo, luego negativo, como que primero eh, pone un marco de referencia, después profundiza y después concluye, ese tipo de cosas. Podemos, leyendo un libro completo, podemos decir, bueno, este autor como que está organizando sus ideas de esta manera. Otra ayuda que sirve, otra pregunta que nos sirve para ayuda es, bueno, que si hay alguna palabra, frase o idea repetida en el texto. Eh, Palabras repetidas ayudan muchísimo. Identificar las palabras repetidas o una idea repetida, sinónimos repetidos. Y también, o sea, no tiene que ser la misma palabra, sino puede ser un sinónimo o esa idea escrita de otra manera. Eso sirve y irlas identificando. Por ejemplo, irlos rayando, irlos mirando, todo eso. Bueno, y pues la última pregunta es de qué manera la gramática o la lógica del pasaje muestran el flujo de las ideas. Bueno, ¿cómo sabemos esto de la gramática o la lógica del pasaje? Con los conectores y los signos de puntuación. Esos son los que nos dicen cuál es la lógica del texto. Bueno, vamos a intentar hacerlo con una pequeña porción, bueno, medianamente larga de Efesios. em, Pero eso ya tiene un título ahí en la mayoría de las versiones que revisé. Pero mis hermanos, intentemos no leer el título, aunque sí lo van a leer. eh, y vamos a leer el pasaje. Vamos a leer el pasaje. Efesios capítulo 4. Y solamente vamos a leer desde el 1 hasta el 16. Eso es un párrafo. Un ejercicio completo sería leer todo el libro y dividirlo por párrafos para dividirlo por secciones más pequeñitas. Pero pues vamos a hacerlo solo con esto. Efesios capítulo 4 del 1 al 16. De hecho, mientras lo buscan, quisiera decir que si alguno, esa manera personal, un consejo personal, si alguno tiene la oportunidad de adquirir una Biblia sin títulos, solo con versículos y capítulos y quizás escrita de corrido, sirve mucho para este tipo de cosas y ráyenla. De hecho, yo tengo una, quisiera mostrárselas a sus mercedes así por la cámara. Esto no tiene Mi hermano Adrián nada. está levantando la mano. Uy, mi hermano Adrián. Sí, señor. Entonces, lo que les quería comentar es que hace unas reuniones, Gustavo nos había compartido una aplicación que se llama My Bible. Dentro de las configuraciones se le puede quitar títulos, las numeraciones, todo, que quede solamente el texto plano para leer de corrido, sin Qué capítulos, bueno. sin nada. Entonces, de pronto es una modificación al recurso que ya nos habían proporcionado. Uy, qué bueno, sí. Qué bueno. Qué bueno. No me acuerdo quién era, de hecho, creo que, no sé si fue Jonathan Edwards, uno de esos estudiosos antiguos que lo que hizo fue coger su Biblia y le sacó todas las hojas y para poder hacer esas divisiones, notas y todo eso, colocó
una hoja de la Biblia, una hoja en blanco, una hoja de la Biblia, una hoja en blanco, para poder rayar y para poder estudiar. Eh, eso, yo no he hecho eso, pero sí rayo Biblias. Y es bueno rayar, es bueno los recursos que nos permitan poder leer el texto de corrido, como la aplicación de My Bible, leerla de corrido. Qué bueno, Adrián, gracias. Em, bueno, quizás si alguien tiene, por ejemplo, la aplicación, no sé si mi hermano estuviera dispuesto a explicarle, ¿no? Que cómo se hace que se comunique con mi hermano, eh, por si acaso. Ahí Sí, parece que se Noelia, unió. puedo hacer hasta un tutorial, lo grabo y lo subo de pronto al WhatsApp de la congregación, si Uh, gustan. qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno, mis hermanos, entonces, bueno, vamos al ejemplo. ¿Quién se anima a leer Efesios 4 del 1 al 16? Y me gustaría que hiciéramos lo de las pausas en las comas y en los puntos. Sería muy bueno. Efesios 4 del 1 al 16. Mateo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, vamos, ya hicimos la primera parte, leímos. Generalmente cuando en las clases que se dan de hermenéutica siempre se dice lean y vuelvan a leer y vuelvan a leer. Am, pero pues no vamos a leer otra vez. Más bien vamos de una vez a las preguntas. Ah, primera pregunta, que bueno, es el punto número 2 después de leer. ¿Hay alguna frase o idea repetida en el texto que notaron así rápido, mis hermanos? ¿Qué frase hay repetida o encontrar una palabra que se repite mucho? Obviamente no palabras como en, como la, lo, sino palabras más completas, ¿no? Adjetivos, verbos, todo ese tipo de cosas. Creo que el verbo subir está repetido varias veces. Subir, ok, subir, Subir, subiendo. subir, dice mi hermano Adrián. ¿Qué más vieron por ahí? Sirve a otros, A a unos otros, profetas, a otros evangelistas, a otros otros, pastores, a ¿no? otros, bueno, interesante. Ahí
Ahí aparece seguido la palabra a otros, a otros, a otros. También está a todos. Todos, apareció todos muchas veces. Ajá, bien. Bueno, yo estoy por aquí jugando con los colores. Vamos a hacer este color. Listo. Bueno, listo. Bueno, vamos a intentar mirar, eh, a ver qué encontramos entonces, todos así al mismo tiempo. A ver, aquí tengo el texto y vamos a mirarlo de a poquitos también. Bueno, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda, mi hermano habló que la palabra todo apareció por ahí, entonces, uy, qué pena, esto se puede borrar las marcas, sí, ok, listo. Con toda, dijo mi hermano, por ahí apareció todo, todas, bueno, marquémosla, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Mi hermano habló de otros, podemos subrayarla. En amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. ¿Sí notaron que ahí se empezó a repetir algo? ¿Sí lo notaron o no lo notaron? Dice, voy a leer otra vez, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y empezó. Un cuerpo tiene que ver con unidad, un cuerpo, un espíritu que tiene que ver con unidad, como fuisteis también llamados en una misma esperanza que tiene que ver con unidad de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos, sobre todos y por todos y en todos. Bueno, ¿alguien sí notó cuál era el título antes en el versículo 1? Bueno, es bueno que honestamente no lo hayan visto, pero si alguien lo vio, de hecho la mayoría de las Biblias dice que habla sobre la unidad, ¿no? Y este tipo de ejercicio nos ayuda a mirar, bueno, ¿por qué lo nombraron de la unidad? Ahí está por todo lado y podemos seguir mirando. Bueno, sigamos mirando. Bueno, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, seguimos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos aquí apareció otra vez, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de bien, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, entonces esta palabra está relacionada con concertado y relacionada con, ah, bueno, con el cuerpo, perdón. Sí, bueno, está relacionada con concertado y unido entre sí, tiene que ver con la unidad. Por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Listo. Entonces, ah, más o menos así son los ejercicios que uno debe empezar a hacer y es identificar esas palabras que se repiten y quizás rayarlas,
subrayarlas. Hay muchos métodos que dicen, bueno, asígnele un color a esa palabra y donde la vea ese color o ese sinónimo, subráyela con ese color o con una imagen, un dibujito específico para eso, para que se pueda ver, para que se pueda notar. Lo que queremos es identificarlos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué palabras se repiten por ahora? Hemos visto, por ejemplo, la palabra todos, la palabra unidos, unidad, unidad, y bueno, y hay otras pocas por ahí que se repiten muchas veces, como por ejemplo Cristo, él refiriéndose a Cristo, pero bueno, no vamos a entrar en tantos detalles. Solo queremos dividir el texto. Bueno, otra preguntita. ¿De qué manera la gramática o la lógica del pasaje muestran el flujo de las ideas? Bueno, recordemos, cuando hablamos de esto, de la gramática del pasaje y del flujo de las ideas, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿Qué nos ayuda a mirar la gramática o qué nos ayuda a mirar la lógica del texto? Lo que nos ayuda Los son los conectores. signos, conectores y conjunciones, muy bien, y los signos de puntuación. Esos son los que nos ayudan a mirar la lógica del texto. Muchas veces cuando leemos un texto no lo entendemos, es porque no, quizás porque no prestamos atención a un puntico, donde decimos aquí toca parar, o que es que eso es una coma, entonces toca pausar, pero toca seguir. Entonces eso es muy importante. Y las palabras pequeñitas que son conjunciones, que conectan las cosas. Bueno, no vamos a subrayar todo, pero sí quiero que miremos algunos, que identifiquemos en el texto algunas conjunciones, o algunos signos de puntuación. Bueno, yo sé que algunos están en celulares, entonces no se alcanza a ver mucho, pero bueno, vamos a usar este más bien, esta, esta que se ve más grande. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Yo sé que puede ser tedioso a esta hora de la noche, pero quiero que lo hagamos porque sirve para poder hacer esa división, poder llegar al final de la división. Lo voy a leer de nuevo. Dice, yo pues, coma, eso quiere decir que el texto sigue, tengo que seguir leyendo, ahí no lo puedo dividir. Em, Perdónenme un segundo, quiero poner esto acá, listo. Uy, ahora sí está rayando, perdón. Oh, ahí no rayó. Bueno, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, coma, entonces sigo con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad que habíamos rayado antes, eh, del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, punto y coma. Eso quiere decir que esa frase está larga y como está tan larga, pues tenemos ese punto y coma también aquí en el vínculo de la paz, pero tenemos que seguir leyendo porque es la misma idea. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, punto. Eso quiere decir que todo lo anterior es una sola oración, una sola frase. ¿Qué viene entonces en la siguiente frase? Ahí ya puedo empezar a preguntarme, oh, ok, aquí hay un punto. ¿Qué viene después? Uy, apareció un pero después del punto. Generalmente cuando uno dice un pero, ¿qué está queriendo decir? Así por lógica, que todos hablamos español. Luego de contraste. Un contraste, ¿no? Uno está diciendo, por ejemplo, la comida estaba rica, pero le faltaba sal. Entonces viene de una manera, pero lo cambia, ¿no? Le pegó al balón, pero no metió el gol. Entonces lo que viene después no necesariamente es igual a lo anterior, ¿no? Está expandiendo la idea, pero no es necesariamente igual a lo anterior. Entonces debemos identificarlos
Y si no sabemos qué función cumple específicamente, pues está la ayuda de siempre un diccionario. Buscamos qué función cumple esa conjunción. ¿Para qué sirve el pero? Y lo buscamos y ya salimos de la duda. Listo. Mi hermano Gustavo. Igual como ayuda puede servir revisar cuáles son cómo se clasifican los conectores de Uy. adición o aditivo, de Ujú. contraste o oposición, de causa-efecto, causativos, de tiempo temporales. Pues, bueno, hay muchísimas clasificaciones y dentro de esas, por ejemplo, el pero está acá como de contraste u oposición. Exacto. El pero, entonces lo que va a hacer es contrastar o hacer una oposición. Lo que viene es contrario o pareciera contrario a lo que está hablando. Mi hermano Gustavo. No, solo quisiera, de lo que decía ahorita, sí es interesante ver cómo cuando uno estudia las escrituras, a veces uno cree que necesita saber griego, pero lo que uno necesita es saber español y se da uno cuenta que la verdad uno usualmente no sabe español, en gramática uno está muy mal. Entonces, si tan solo uno se esforzara por estudiarse no sé, hay muchos cursos en YouTube de gramática española sencillos, en realidad uno podría, sí, estas cositas, captarlas de una manera mucho más sencilla. Sí, sí, es cierto. Pero lo chistoso, y aquí digo pero, o sea, casi contrario, no contrastando con lo que dice mi hermano, eh, es que uno habla así, uno habla y uno no se da cuenta y uno sí los usa bien, pero a veces cuando uno lee otra vez contrastando, uno no se da cuenta. Eh, Sin embargo, eso es otro conector, es bueno estudiarlo, es bueno estudiar todo eso. Ayuda mucho, de hecho los animamos, yo los animo mucho a hacerlo. Y a mí me ha ayudado bastante, honestamente, poder aprender de eso, de qué significan estas palabras y cuál es la función gramatical de esas palabras. Bueno, el pero, entonces va a haber un contraste o una oposición. ¿De qué venía hablando antes para que se contraste? De la unidad, del espíritu. Entonces ahí Pablo entonces va a contrastar esto o va a colocar algo como que parece opuesto. Bueno, leámoslo despacito. Dice, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí hay dos palabras repetidas. Don, dones. Dio dones a los hombres. Está hablando que hay una gracia dada conforme al don de Cristo y otra vez dio dones, dar gracia por el don y otra vez dar dones, dio dones, ahí está la idea repetida. Eso es lo que hay que estar mirando. Dio dones a los hombres y esto que subió no es que, y otra vez, está explicando, este es otro conector, pero pues vamos a hablar de eso quizás después, pero bueno, y esto que subió, porque está hablando de lo mismo, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Bueno, ¿de quién está hablando? ¿Quién fue el que descendió y el mismo que subió? Este Cristo de acá. Por lo cual dice, subió, subiendo a lo alto, o sea, el que está subiendo es Cristo, que es el que da esos dones, esos regalos. Y entonces ahí Pablo lo que está haciendo es, está colocando un pero, y ese pero está argumentado en la persona de Cristo que fue el que dio esos dones. Y está diciendo, bueno, y está hablando, de hecho, todo esto de acá es una cita del Antiguo Testamento, pero pues no está ni en cursiva ni nada de eso. No sé si en algunas Biblias que ustedes tienen ahí está en cursiva, pero probablemente existe una referencia al Antiguo Testamento. Entonces ahí está refiriéndose al Antiguo Testamento y está explicando eso del Antiguo Testamento. Pero bueno, ¿qué sigue diciendo él? Que esto de los dones
es diferente a la unidad, o es una contraposición a lo que viene hablando, a la unidad. Y uno queda todo, ¿cómo así? Explíqueme, señor Pablo. Bueno, él sigue diciendo, y él mismo, ¿quién es él? Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ok, regálenme un segundito. Quiero cambiar este color por azul. Ok, a ver. Ok, no me está rayando ahí. Bueno, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Si notan cómo la lógica me está mostrando algo acerca del pasaje, quiero mostrárselos así. Acá, en esta diapositiva, esperen, regálenme un segundito. Así, ahí está. Voy a hacer esto. Ah, se salió, qué pena, mis hermanos. Quiero volver a entrar para poderles mostrar esto. Ya, listo. Y la lógica del pasaje nos va a mostrar algo. Eh, ¿Ya ven la pantalla de nuevo, mis hermanos? Ya. Ah, ok, Sí. gracias. Cómo está construido el pasaje nos muestra algo. Bueno, recordemos esto. Él hizo una lista acá, ¿se acuerdan? A los unos a los otros, en amor, aquí un cuerpo, un espíritu, unidad en el espíritu, en una misma esperanza, un Señor, una fe. O sea, esto que es la unidad son cosas en común, como un espíritu, un cuerpo, una misma esperanza. Esas son las cosas en común, ¿no? Un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Pero con este pero, es como si Pablo está diciendo, hay unas cosas que no son en común, aunque no afectan la unidad. ¿Eso qué es? Y él mismo constituyó a unos, no a todos, sino a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, entonces esa palabra es importante. Ya no es todos que tienen la misma fe, sino que unos son apóstoles, otros son profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Bueno, entonces estamos hablando de dividir, ¿no? Qué pena que casi me desvío y empiezo a exponer el pasaje. Bueno, eh, entonces eso quiere decir que este pero acá sí está contrastando todo esto de la unidad, mostrando algo que no es lo mismo para todos. Unidad quiere decir lo mismo para todos en estos aspectos, pero no en otros. Y esos aspectos, podríamos decir, son los roles, aunque él los llama el don de Cristo, los dones dados a los hombres. Los dones no son los mismos para todos, aunque hay unidad. La unidad no quiere decir que todos tienen los mismos dones. Eso es lo que él está diciendo. Y bueno, sigue diciendo, bueno, a fin, oh, ok, aquí aparece otro conector, esto es otro conector, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, esto de los dones tiene un propósito. Entonces, ahora voy a empezar a hablar del propósito, el fin, el objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, otro conector que habla de objetivo, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta como el límite que todos lleguemos, ahora sí viene otra vez, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto ya lo habíamos leído atrás, ¿se acuerdan? Una sola fe y de la unidad de la fe, hasta la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Seguimos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, sino que, o sea, en vez de lo anterior, en vez de ser engañados,
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, otra vez, concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Esa actividad propia de cada miembro, él ya lo nombró por aquí, ¿se acuerdan? Los dones que dio Cristo. Esa es la actividad propia de cada miembro, que se ayuda entre sí y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, ¿qué partes, ya analizando así a punta de puntos y a punta de conectores, qué partes tiene el pasaje? ¿Qué se les ocurre, mis hermanos? Ah, esto ya lo había preguntado. Y Adrián, No, no sé si lo que voy a responder es a tu pregunta, pero la estructura sería que primero menciona algo, luego lo contrasta y por último lo complementa. interesante. Hay algo de lo que él está hablando, que es de la unidad. Luego coloca un contraste de algo que parece que no es unidad, pero después complementa la idea, dice mi hermano. Listo. Bueno, acá está todo el texto, no sé si lo alcanzan a ver. Y bueno, yo quisiera proponer dos divisiones grandes, que serían estas dos. Ah, esta primera que habla de la unidad, básicamente, hasta el todos y por todos, antecitos del pero, y todo lo que viene después del pero. Solo dos divisiones. Eh, bueno, sencillamente quisiera proponer eso, aunque en esa última parte pareciera que hubiera otra pequeña división, ah, que ya empieces a hablar del objetivo, el objetivo de la segunda división. Recordemos que esta primera parte como que hablaba de la unidad, esta segunda parte de eso que no es tan uniforme para todos, sino que es más bien diverso. Lo que sí es unidad para todos está en la primera parte, lo que es diverso para todos está en la segunda parte, y el objetivo de lo que es diverso, que de hecho está unido con esta primera parte de acá, que es la unidad. Voy a correr esto para un lado y para proponer entonces una pequeña descripción de este pasaje. Bueno, queda así todo espichadito, qué pena. En la primera parte, pues creo que Pablo ruega a las personas de la iglesia de Éfeso que vivan de una manera digna, aquí como es digna de la vocación con que fuiste llamados, da unos detalles de cómo vivir así, incluyendo el guardar la unidad. El cómo sería con humildad, mansedumbre, todo eso. Y nombra algunos elementos de la unidad. ¿Cuáles son los elementos de la unidad? Un Señor, una fe, un bautismo, ¿no? Esas cosas que forman esa unidad. La segunda parte, pues esa sería la primera parte. La segunda parte, pero, entonces es un contraste. Entonces yo diría algo así como, aunque hay elementos comunes en la unidad, a pesar de que son cosas comunes, Pablo recuerda los roles de las personas de la iglesia, los cuales son diferentes para cada uno y a la vez dados por el mismo Señor Jesús. Y habla de los roles de enseñanza principalmente. Bueno, esta parte la escribí así como rápida, de esta parte no estoy muy seguro, lo voy a dejar así entre comillas, pero esta sería como la segunda parte, ¿no? Entonces Pablo lo que hace es, a pesar de que hay cosas en común, hay cosas que no son en común, que no son lo mismo para todos. Y ya, y después, la tercera parte, el Señor Jesús ha dado esos roles o dones, o regalos, a algunas personas de la iglesia, así como todos los dones, que todos los dones, todas las personas tienen algún don, tienen algo que hacer en la iglesia,
para la edificación de la misma, es decir, de la iglesia, para guardarlos del engaño del diablo y para que crezcan en la unidad. Eh, entonces, de hecho, creo que lo que hace Pablo acá es, pues, primero hablar de la unidad, de nuevo, lo que no es lo mismo para todos después, que son los dones, los roles, y después sí explica que esa diferencia que el mismo Señor puso, el mismo que es sobre todo y que lo llena todo, como diciendo, ok, aquí ya estoy siendo muy específico, como colocándole más peso a lo que dice, eso no es para todos los roles y los dones no son los mismos para todos, pues Dios precisamente genera esa diversidad para que esa diversidad actúe ahí sí unida como un cuerpo, unido por las coyunturas para crecer en la unidad. O sea, empieza hablando de la unidad y termina hablando de la unidad y pasa por los dones. Entonces, eso sería como una división rápida que uno puede hacer después de analizar cómo está hablando el autor del pasaje. Bueno, no sé si hasta acá alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Adrián. Hermano, es que algo que me llamó mucho la atención es en el versículo 9 cuando dice, ¿y eso de qué? Eso en español se podría decir que es un conector compuesto de 4 palabras, pero cuando uno busca una versión en griego, que de ahí viene la utilidad de poder leerlas en paralelo, son solamente dos, dos palabritas, y en ambas, cuando uno mira en los lexicones, puede ver de qué forma se puede traducir ese conector. Digamos, en Reina Valera está traducido de esa forma, pero si uno cambia de versión, por ejemplo, no sé, una nueva King James, que está en inglés, puede ver que la traducción del griego toma otro conector y no este que está escrito en Reina Valera. Entonces creo que eso también puede ayudar, como que tener varias versiones o incluso poder descargar las versiones en griego ayuda. Ujú, Así no sí, uno es sepa cierto. griego, pero con los lexicones el diccionario es muy útil. Tiene otro video para hacer mi hermano. Eh, Sí, pero sí, señor. es cierto, eso ayuda bastante cuando uno ya va al análisis bien específico de las palabras y eso, y sí, ayuda bastante, sí, mirar cómo posiblemente se puede traducir esas palabras. Y quería anotar antes de darle la palabra a mi hermano Gustavo que las diferentes traducciones ayudan muchísimo porque ayudan a la claridad, ayudan a tener un poquito más clara la idea general de un pasaje. Ya si uno quiere ser más profundo y más específico, eh, como dice alguien por ahí, yo personalmente recomiendo dos versiones, la reina de las versiones y la otra, o sea, Reina Valera básicamente, y la Biblia de las Américas, que es bastante buena también. Las otras también ayudan a cuestión de claridad, aunque pierden mucha riqueza de profundidad. Bueno, mi hermano Gustavo. Sí, no, viendo la clasificación, la estructuración, la división del texto, definitivamente debemos ponerle mucho cuidado a los conectores, porque los conectores en cierta manera están marcando de una u otra forma, o nos pueden estar marcando esas partes que puede tener el texto. Eh, pero en la fin de ya lleva una finalidad, pero es el conector el que está indicando, o sea, definitivamente es necesario que nos pongamos a estudiar gramática y tengamos claro como esos términos que muy seguramente a veces los usamos y los podemos estar usando bien, pero a veces cuando leemos pasamos rápido por ellos y no tenemos la claridad. Entonces sí, fijémonos muy bien en los conectores porque me parece que son claves cuando los entendemos bien dentro del texto. Ujú. Gracias, mi hermano. Sí. Es cierto. Sí, uno habla así, honestamente uno habla así, pero generalmente uno no lee así, pero es bueno recordarlo. Bueno, mis hermanos, tenía otro ejemplo, pero ya nos fuimos de tiempo y entonces este es poquito, un poquito
eh, no dispendioso, pero puede ser un poquito engañoso, pero es muy bueno hacerlo. Si quieren hacerlo, coger los conectores y eso, aunque obviamente la idea es que hacerlo con toda la Biblia, este es uno muy bueno que le aclara a uno algo acerca de una frase muy utilizada. em, entonces, bueno, Filipenses 4 del 10 al 20, cogerlo completico, ese pedacito y poder entender Pablo qué está queriendo decir. Y bueno, pues mis hermanos, em, no sé, mi hermano Gustavo, podría dar unos pequeños, unas pequeñas frasecitas sobre literatura apocalíptica y pues el tiempo ya se nos fue, mi hermano. No sé, su merced, ¿qué opina? No sé, mi hermano, Pues, sinceramente no sé. pues mi hermano, yo creo que sí, yo quiero solamente compartir con sus mercedes algo que pienso sobre la literatura apocalíptica, aunque sigo trabajando en cómo compartirles a sus mercedes una manera fácil de hacer esta clase de divisiones en literatura apocalíptica. Sin embargo, pues quisiera sencillamente compartirles esto, que bueno, que primero Apocalipsis significa abrir el velo o revelar, no significa fin del mundo o algo así. Hay un video muy bueno que mi hermano Gustavo me envió que sería bueno, de hecho, compartirlo con todos. Aunque, pues, según entiendo, ¿no? Todavía no es que la iglesia tenga una forma específica de interpretar Apocalipsis. La palabra Apocalipsis no significa fin del mundo, ¿no? Es sencillamente una revelación y ya, que muestra una perspectiva celestial de las cosas que están pasando. Es la temática siempre que uno encuentra alguna profecía o alguna o algo escrito del tipo de Apocalipsis o Daniel. Eh, Cuando hacemos eso, cuando estudiamos Apocalipsis, hay que tener en cuenta que siempre está lleno de símbolos y que a veces los símbolos se explican, a veces no se explican, y a veces hay que buscarlos en toda la Biblia para entender de qué, qué sentido tienen a lo largo de toda la Biblia. Y con respecto a la división, pues en cierta manera podemos dividir los textos apocalípticos como los históricos y también un poco los poéticos. Pues porque las divisiones generalmente están escritas de esa manera. O sea, cuando nos encontramos algo en Apocalipsis, termina siendo una visión y esa visión es como una especie de historia. Aunque todo va cambiando, como que los símbolos cambian y todo eso, todo generalmente es una historia. Entonces podemos usar la misma forma de, de la división que usábamos en la parte histórica, eh, como cómo empezó la escena, cómo puedo dividir esto por por pedacitos y qué está pasando acá y qué está pasando allá. Y, y sí, algunos otros textos apocalípticos también aparecen en modo discurso, especialmente cuando hay alguien que habla. O sea, por ejemplo, cuando uno lee los primeros capítulos de Apocalipsis, la primera parte es muy simbólica y después el Señor Jesús habla y todo eso es un discurso. Entonces, si uno va a dividir Apocalipsis, uno coge los dos primeros capítulos y hace una división general, podríamos decir, de forma histórica, pero cuando Jesús habla, esas cosas que Jesús habla, toca dividirlas como un discurso, buscando los conectores y todo eso, porque pues es algo que Jesús está diciendo, es algo que le está hablando. Es un discurso de Jesús. Lo hace a las 7 iglesias, 7 veces. Digo, una vez por cada iglesia, en total 7 veces. Entonces, bueno, esos son como unas cositas que quería nombrar con respecto a la literatura apocalíptica. Entonces, pues las preguntas que podemos hacer, pues son las de mucho las que tienen que ver con la literatura histórica y la literatura, la literatura del discurso, el discurso en prosa.